tardes, saludos cordiales desde la Casa de Hermandad de la Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima del Amparo. Hoy nos acompaña Ignacio Ortiz, que es el galardonado con el premio Bartús de este año 2023 que concede, como bien sabéis todos, la querida Hermandad de la Borriquita. Gracias, Ignacio, por acudir a la cita de Candelería. Muchas gracias a ti por invitarme y por tenernos siempre presente en tu programa. Y felicidades, por supuesto, por la concesión del galardón, que hay que contar y decir que no es que no lo deseara, sino que él prefería seguir dando galardones a diestro y siniestro y que no se hubiesen acordado de esta persona, ¿no? Sí. Bueno, sí, efectivamente, nosotros el premio Bartús tiene un reglamento, unas normas que seguir, ¿no? Esas normas nos dicen que la Junta de Mesa de la Junta de Gobierno presenta una terna y luego si algún hermano de la Junta desea presentar algún otro candidato tiene libertad para hacerlo. Así estaba preparado todo, pero el día de la Junta de Gobierno, que fue el jueves de Pasión, el jueves previo a Viernes de Dolores, pues nuestro hermano mayor puso encima de la mesa una carta escrita por una serie de hermanos que con motivo de este año tan especial para la hermandad, del 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de María Santísima del Amparo, pues entendían que tenía que ser una persona de la cofradía y que hubiese trabajado de forma importante por la hermandad y por el culto a nuestros titulares, especialmente a la Virgen, y por eso me designaban. Sí. Y a pesar de mi oposición primera, porque no me gusta ser juez y parte, pero bueno, los argumentos que utilizó el resto de la Junta de Gobierno fueron tan de peso que tuve que plegarme y por primera vez en muchísimos años un ganador no fue dado por unanimidad porque evidentemente yo me abstuve, ¿no? Vamos a tener mucho tiempo, por supuesto, para hablar con Ignacio Ortiz Acero. Nos ha facilitado la lista de los premios Bartús, de los que hablaremos posteriormente también, pero antes de iniciar el programa me van a permitir que mande un saludo entrañable al nuevo alcalde, a Bruno García, al que le deseamos, junto a su equipo de gobierno, toda clase de éxitos. Estuvimos hace unos días en su despacho de la alcaldía en un encuentro entrañable con la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, encabezada por su presidente Juan Carlos Jurado. Por su parte, el alcalde estuvo acompañado por la segunda teniente de alcalde Maite González y por el edil José Manuel Verdulla. García se interesó por las hermandades y sus juntas de gobierno, por la cofradía y los cofrades en general y por la Semana Santa. El alcalde conoce el mundo de las hermandades, no en balde pudimos verlo cada día de la Semana Santa visitando los templos en compañía de Maite González, en quien se deposita el área de cultura y por ende la Semana Santa, contando además con la ayuda de José Manuel Verdulla. Deseamos toda clase de venturas en su trabajo municipal y por ende de nuestras corporaciones penitenciales y letíficas. Pues era un pequeño reportaje que hacíamos hace unos días, como decíamos anteriormente, en el despacho del alcalde de Cádiz. Continuamos con Ignacio Ortiz Acero en la Casa de Hermandad de la querida Cofradía de la Borriquita, pero me gustaría preguntarte al comenzar, ¿qué imagen es la que te acompaña los 365 días del año? Es una pregunta que parece fácil, pero no lo es tanto, porque hace meditar a muchos de los que se lo pregunto. Bueno, yo la imagen que me acompaña siempre es Jesús de la Paz. Yo tengo una enorme devoción a la Santísima Virgen, tanto en su vocación del Amparo como María Auxiliadora, porque como buen alumno salesiano te la van incrustando en el fondo de tu alma. Pero bueno, la imagen que me acompaña a los 365 días del año es la de Jesús de la Paz. Tenemos aquí la lista de los galardonados y yo quería preguntarle a Ignacio cómo nace el premio Bartús, el premio Luis Manuel, ¿cómo es? Emilio Luis Bartús, exacto. Ahí está. Bueno, pues muy sencillo, en el año 84, finales del año 84, en la festividad de Cristo Rey, el tanto de noviembre de ese año, pues hay un homenaje a Emilio Bartús por parte de la hermandad, porque cesaba como hermano mayor y se le nombra hermano mayor honorario después de muchísimos años de servicio de mayordomo y algunos, bastantes menos, de hermano mayor de la cofradía.
Y posteriormente, en una junta posterior, otro gran cofrade de la cofradía, que hubiese merecido el premio Bartú si hubiese existido en sus tiempos, como era Francisco García Pasaje, propone a la Junta de Gobierno crear un premio con el nombre de Emilio para que lo perpetúe en el tiempo. Eso se decide y se aprueba el 11 de noviembre del año 85, y en esa misma Semana Santa del año 85 ya se concede el primer premio, que recae sobre otro gran cofrade de la ciudad y cofrade de La Paz, como era Ángel Gutiérrez de la Mora, conocido por su pertenencia a la Archicofradía de La Palma, y se entrega ese año en lo que iba a ser la capilla oratoria de Nuestro Padre Jesús de La Paz, puesto que ya se estaba preparando, se había realizado ya alguna modificación para poder hacer la capilla, y se entrega allí. Ese es el primer premio Bartú, que se dio en 1985. Y luego se han ido dando ininterrumpidamente hasta este año, obviamente. Me gustaría que nos dieras una pequeña semblanza de qué significó para la hermandad y para ti, que era entonces un niño prácticamente, la figura de Emilio Luis Bartú. Bueno, Emilio siempre contaba, ¿no?, que él era el mayordomo del Santísimo Cristo de la Expiración, montado en el paso del Santísimo Cristo de Expiración en un Viernes de Santo, previo a su salida, un grupo de jóvenes en el que se encontraba también Ángel Gutiérrez y otros más, pues que dicen que quieren hablar con él queda con ellos a posteriori y surge la idea de crear la Hermandad de la Paz, ¿no? Y bueno, a partir de ahí Emilio es el alma mater. Emilio es el que, con todos sus compañeros, imagino, en aquellos tiempos, desconocemos lo que leemos y lo que él nos contaba, pero luego a partir de, yo cuando entro en la hermandad en el año 1975, Emilio era una persona permanentemente en la hermandad, siempre, tanto en invierno como en verano. Emilio enviudó muy joven, solo tenía un hijo, Jesús, gran amigo mío también, y que él se dedicaba en cuerpo y alma a sus labores en la camelia, que era contable, y a la hermandad. Siempre estaba allí en invierno y en verano, incansable, inalterable, siempre con su corbata negra, su camisa blanca y sus chemis en invierno, y su guayabera, por eso lo digo así, con su guayabera en verano, que era lo típico que se vestía elegantemente en esa época estival, ¿no?, en nuestra ciudad y en toda España. Y la verdad es que Emilio era una persona que sabía escucharte. Yo voy a decir que, lo dije el otro día cuando me entregaron el premio, una pequeña semblanza que también hice de él, que gracias a Emilio sigo aquí. ¿Por qué? Porque eran épocas donde los jóvenes pues se buscaban en la hermandad gente comprometida a la hora de hacer trabajo, la mayordomía, mucha gente que tuvieran habilidades manuales, ¿no? O incluso en aquella época, pues muy importante, liga de fútbol que había a nivel de las hermandades, pues pudieran incluso jugar al fútbol. No ¿Qué distinta, qué diferente la misma Semana Santa en el tiempo? Diferente al máximo y las hermandades, ¿no? Y Emilio siempre me decía lo mismo, ¿no? Tú, Ignacio, tú no te preocupes, tú estudias, tú prepárate, porque realmente cuando uno se ausentaba en los estudios universitarios semana tras semana, no acudía a la hermandad porque los estudios no te lo permitían, porque para estudiar había que hacer grandes sacrificios de horario, pues Emilio siempre te apoyaba, ¿no? Emilio era una persona que siempre tenía una palabra amable, difícilmente verlo enfadado, que lógicamente también lo hacía, pero era difícil, y luego siempre él con su tono meloso y su forma de ser, al final siempre se llevaba el gato al agua, siempre. Ignacio, tantos años con tantos galardonados, que quiero recordar que son 38. 39 con este. 39, ¿no? Tantos años, como decía yo. ¿Qué destacaría de este amplio equipo de premiados? Porque los ha habido de todos los colores, gustos y demás. Bueno, es que el galardón, al fin y al cabo, lo que busca es una persona que haya trabajado bien por la Semana Santa de nuestra ciudad o bien por la cofradía en particular, ¿no? Y entonces hay como tú bien dices, hay una amalgama de personas y de instituciones que también pueden ser premiadas importantísimas, ¿no? Y luego ha habido algunas excepciones, ¿no? Las 3 excepciones que ha habido dedicadas a la imagen de la Santísima Virgen, la Virgen de la Palma cuando se coronó, la Virgen del Carmen cuando se coronó, y la Virgen del Rosario, que es mi antecesora en la celebración, la conmemoración de su coronación, ¿no? Otra pregunta difícil, escógeme un galardón. Que no sean los 3 que acabamos de nombrar. Hombre, yo cogería por la amistad que tengo y por la relación personal que he tenido desde ese año 75 e incluso antes, porque era vecino en la hermandad, de Juan Pérez. Bueno, pues Juanito, como le decimos, es que es el alma también mater de aquí, de esta hermandad, siempre dispuesto a todo. Juanito es un trabajador incansable, por eso es un merecedor de este galardón. No
es la única excepción, ahora yo soy la segunda que se hizo, porque él también era miembro de Junta cuando lo recibió, y él también se opuso. Recuerdo perfectamente que hubo varios hermanos que primero optaron por si se podía entregar, él se opuso, y luego cuando se lo entregamos a él o se lo concedimos a él en esa reunión, él también decía que no le parecía bien, pero claro, lo recibió con gusto porque es otro de esos niños que Emilio, él iba mucho a casa de Emilio, como me pasaba a mí, hablábamos mucho con Emilio, lo visitamos cuando estuve ingresado allí en la clínica de San Rafael, en la sala de Concepción, actualmente la farmacia del hospital, no se me olvidará, íbamos allí, íbamos con nuestras novias, nos sentábamos a charlar con Emilio, nos contaba pues, lo que te suelen contar ya las personas mayores, muchas historias de la bondad. Te voy a pedir una anécdota, entre tantos años, en 39 años, imagino que habrás ocurrido algo que se ha salido del tiesto para bien o para mal, o algo bueno, hay una cosa, algo curioso. Nosotros cuando don Antonio Dorado Soto, nuestro obispo, se despedía de nuestra diócesis para irse a Málaga, se le concedió el premio Bartú, es uno de los sacerdotes de los 4 o 5 que lo poseen. Y me acuerdo aquella comida multitudinaria que se hizo en el patio del colegio de San Felipe Neri, en Intramuros. Efectivamente. En esa comida, una de las personas que nos acompañaban era don Félix, su vicario, ¿no? Su vicario judicial. Y don Félix pidió abiertamente el galardón porque él decía que al fin y al cabo el que hacía trabajo con la hermandad y el que aguantaba, esa expresión empleó a la hermandad era él, ¿no? Años después, 3 o 4 años después, don Félix fue el galardonado Bartú también. Ana, un sacerdote en cierta medida un poco polémico porque no se granjeaba muchas sonrisas de los que estaban alrededor, o él no tenía esa sonrisa esperada. Bueno, yo tuve no demasiado contacto con él porque era joven, pero algo que siempre se comentaba y que yo vivía las pocas veces que tuve trato con él, era que lo blanco era blanco y lo negro negro, es decir, no había medias tintas. Y era igual para todo el mundo, cosa que a veces estamos acostumbrados, no sucede en la actualidad. Y él siempre ponía los mismos puntos a las mismas y él no cambiaba de opinión. No sé si estuviste el otro día, imagino que no, porque desgraciadamente en Cádiz siempre o no hay nada o hay 4 cosas a la vez. En la procesión del Corpus Chiquito, ¿no? Coincidió con el premio. El premio tuvo una Eucaristía previa a las 8 de la tarde en la parroquia de San José, delante de nuestros titulares, y luego ya fue la entrega en la cena homenaje al galardonado, que fue el mismo sábado, coincidimos y lamentablemente no pudimos ver el Corpus Chiquito. Pues nos vamos a quedar con imágenes de esa procesión del Corpus Chiquito que salía, al igual que el año pasado, desde la iglesia conventual de San Francisco, con un nutrido grupo de imágenes y reliquias, cerrándolo, por supuesto, la custodia con el Santísimo Sacramento, mucha gente en las calles, mucha participación en la procesión, así que no caliento más, digamos que lo que prefiero es que vean ustedes las imágenes de esta querida procesión que salía, como decíamos, de San Francisco y se recogía en su sede corporativa de la parroquia de San Antonio.
Continuamos en la Casa de Hermandad de la Cofradía de la Borriquita con Ignacio Ortiz Acero, galardón de Emilio Bartús Loreto de este año de 2023. Has comentado, Ignacio, en diversos medios de comunicación que lo mejor que le puede haber pasado a la Hermandad de la Paz ha sido retornar a San José, a la parroquia de San José. ¿Cómo han sido estos años en la parroquia beduina? Bueno, yo creo que no exagero nada con esas declaraciones, lo pienso profundamente, porque como tú bien has dicho, hemos hablado de lo mejor que le podía haber pasado a la hermandad. Para mí la hermandad es todo el año y una vez al año nos hacemos cofradía, que es cuando salimos a la calle. La hermandad en el día a día ha ganado muchísimo porque San José tiene una vida parroquial impresionante, son más de 30 grupos parroquiales los que conforman su consejo parroquial y la hermandad está íntegramente implantada en todo acto de la parroquia. Como ejemplo, en el consejo parroquial, que es el consejo que decide y elige el propio párroco para ayudarle y digamos que para aconsejarle en aquellos elementos del gobierno de la parroquia, somos 9 miembros, 10 con el párroco, hay 4 o 5 hermanos de la cofradía. Creo que con eso se dice bastante. La vida, insisto, los diferentes grupos, el apostolado de la oración, la hermandad del Rocío, Cáritas, catequesis, tiene tantos grupos y tantas cosas. Gran actividad y gran apertura del templo también, que eso es muy importante. Para nosotros es fundamental, veníamos de una capillita que podíamos abrir nosotros mismos 2 horas al día y habíamos ya más tiempo para la parroquia. Prácticamente completo. Claro, se abre de 9 a 1 y por la tarde de 6 a 9. Entonces, la verdad es que el número de visitas que reciben nuestros titulares en la parroquia no tiene nada que ver con lo que nosotros vivíamos antes, y eso evidentemente es el fin de una cofradía, ¿no? Darle culto a su... ¿Qué recuerdos tienes, Ignacio, de la permanencia en Bea Murguía, en esa capilla pequeñita que parece que no entraba prácticamente nadie por el tamaño y sin embargo había un calor y unas ganas de trabajo inmensas? Nosotros, es decir, que haya sido bueno venirnos para acá no quiere decir que lo que hayamos, los 30 años que hemos vivido bajo el Carmelo. ¿Cuántos años? Por 30 años, hemos estado en la capilla. Esos 30 años no hayan sido magníficos. Si ponemos en la balanza el deber y el haber, el haber gana con creces, ¿no? Es decir, hemos vivido momentos entrañables tanto en la parroquia, porque entonces lo era, del Carmen, como en la propia capilla. La capilla, y nosotros la echamos muchísimo de menos, los hermanos que disfrutábamos de esa intimidad, de esa Eucaristía de cada viernes, de cada semana, donde teníamos una misa para 20 y tantas personas que nos reuníamos allí, tener los titulares a tu disponibilidad, en el sentido de que tú entrabas y tenías necesidad de estar allí en silencio, con tranquilidad, podías hacerlo. Es decir, que evidentemente teníamos unas ventajas que ahora no las tenemos. Pero claro, hay que ser un poco, en este sentido, si fuéramos egoístas, diríamos que estábamos mejor personalmente en la capilla, porque éramos dueños y señores de nuestra casa, hermandad, de nuestra capilla. Pero evidentemente no estaban nuestros titulares mejores allí. Insisto, la devoción que ahora ellos tienen, las visitas, las flores que se le ponen a la Virgen, el paso constante por delante de nuestros titulares, de los feligreses. Y además se pasa justamente para entrar en el Sagrario. Claro, eso se lo debemos la antesala. Eso lo debemos al Padre Salvador. El Padre Salvador Rivera, otro galardón Bartús, que en poquísimo tiempo es una de las personas que más ha hecho por esta hermandad, porque ahí me gusta dejar claro una cosa, y lo hablaba el otro día con hermanos de la Archicofradía del Carmen. A nosotros los carmelitas nos invitaron muy cariñosamente, pero no dejaron de invitarnos a irnos. La hermandad tiene ahí hasta 3 cartas donde va rebajando sus pretensiones, digamos, para poder quedarse en el Carmen, y le dicen que no. Es decir, nosotros solamente pedimos poder celebrar nuestros cultos en el Carmen, incluso conservando la capilla, pero eso no era factible. Entonces, precisamente que yo preguntarte por esa convivencia con la comunidad de padres carmelitas que en el tiempo en el que duró fue bien, ¿no? Y sigue siendo. Es decir, yo te puedo decir que el otro día, con el motivo del galardón, aparte del padre Carlos, el padre Antonio Luis, el número de carmelitas que me felicitaron es bastante importante. Luego nosotros seguimos manteniendo una relación estrecha con el Carmelo.
con el padre general de la orden, el padre Miguel Márquez, que era el provincial, que nos invitó a salir por las circunstancias que ellos están viviendo, porque evidentemente no fue una decisión en contra de la hermandad, sino motivada por la situación, así lo entendimos nosotros, mantenemos una relación muy estrecha. Yo hablo y me escribo con el provincial, con el general de la orden, porque es español y lo conocemos, y cada vez que tenemos un acto importante donde creemos que los padres que tienen que estar, los invitamos y vienen, ¿no? Prácticamente Ignacio Ortiz se va adelantando a la pregunta que yo tengo preparada. Has nombrado al Padre Salvador, que en gloria esté, y que tanto hizo por la hermandad, conjuntamente con colaboradores tan importantes y tan queridos como, por ejemplo, citando a uno, a Paco Moscoso. Claro, es decir, cuando nosotros... Y me quedo cojo, porque si hablamos del Sagrario, José Luis fue el alma mater en cuanto a la construcción y al montaje de claro, lo que se ve ahora. Nosotros cuando la hermandad se dispone a entrar en la parroquia, ya José Luis Baño desgraciadamente está enfermo y tenemos poco contacto con el José Luis Josefino, tenemos mucho contacto con el José Luis cofrade de la hermandad, pero cuando José Luis ya deja la Junta de Gobierno de la hermandad y por cercanía y porque José Luis, como todos nosotros nos hemos criado en San José, se dedica a trabajar efectivamente, como tú dices, en ese sagrario, haciendo esa mesa al sagrario propiamente dicho, y ahí hay una placa que lo conmemora en el sagrario de San José. Ya cuando nosotros llegamos, ya José Luis desgraciadamente ha fallecido, ¿no? El padre Salvador, que amigo personal, puesto que él coincidió en sus primeros destinos en San Antonio, cuando después de ordenarse de sacerdote, como sacerdote encargado de la clínica San Rafael en aquel entonces, pues allí hicimos una gran amistad, ¿no? Bueno, charlábamos, teníamos largas conversaciones, él ha sido y fue muy cofrade, ¿no? Y entonces teníamos unas largas conversaciones. Admitía a todo el mundo en su despacho y siempre abierto para todo el mundo. Siempre abierto. Despacho abierto. De hecho el ir a San José a pedir posada surge, soy feligrés de la parroquia, por mis obligaciones laborales solía escuchar muchas misas de domingo, después de ir a visitar a mis pacientes en mi hospital, y él siempre estaba en el confesionario. El padre José siempre daba la misa de uno, que también en paz descansa, también nos ayudó muchísimo, y padre Salvador estaba en el confesionario. El COVID fue para el terrible, eso lo llevamos por delante. Y el padre Salvador, en ese confesionario, yo me acuerdo que me acerqué cuando terminé la misa y dije: Salvador, tengo que hablar contigo, tengo un problema enorme. Y me dice: son las 2 de la tarde, vente a verme cualquier día de la semana. Y así lo hice, ¿no? Y les puse el problema, me dijo: aquí tenéis vuestra casa, y la ubicación me dijo: ¿dónde queréis poner los titulares? ¿Cómo los queréis poner? O sea, que la hermandad pudo elegir, el padre Salvador nos dio a elegir dónde ubicar. Nosotros teníamos claro que como hermandad sacramental teníamos que estar donde estamos. Y ahora del padre Salvador al padre Alfonso. Claro, el padre Alfonso, hay un periodo ahí cuando fallece el padre Salvador, de que el padre José es el que se queda de rector, de vicario de la parroquia, y luego el padre Alfonso en ese verano acude, casi con nosotros no llevábamos nada más que una salida procesional, unos pocos meses. No hay que olvidar que vinimos en el mes de junio, la Semana Santa de ese año 2017, la primera que procesionamos desde San José, pues en ese verano llegué, es decir, un año escaso, y el padre Salvador, el padre Alfonso, perdón, también un hombre muy cofrade, él era miembro en su juventud de la Hermandad de la Entrada de Jerusalén de San Fernando, de Cristo Rey. De hecho, muchas veces llama a nuestro Cristo Rey por ese recuerdo suyo a su titular, ¿no? Y la verdad es que también nos apoyó muchísimo. Primero, respetó todo lo que el Padre Salvador y el Padre José habían acordado con la hermandad. La ampliación de la puerta interna de la parroquia, la colocación del altar, que eso fue el padre Alfonso quien lo bendijo. Sí, toda la serie de diálogos que habíamos mantenido, de dónde vamos a ubicarnos, nos cedieron mientras conseguimos una casa de hermandad en la cercanía, un local dentro de las propias dependencias, una habitación de San José. Todo eso el padre Alfonso lo respetó. Y luego ha tenido una relación magnífica con la cofradía. Cuando ha tenido que decirnos no, nos dice no. Pero cuando uno les pone, en tiempo de hermano mayor, y ahora la actual hermano mayor José Beña, les pone las necesidades de la hermandad o los deseos de la hermandad, si son factibles y están dentro de lo que es el orden pastoral de la parroquia, adelante. Y muchas veces es el que empuja. Se puede decir que muchas cosas es el padre Alfonso quien nos empuja a realizarlas.
Ha sido traumático, si es que utilizar esta palabra tal vez no sea más conveniente, cambiar la Alameda por la avenida. Es decir, que la hermandad ha ganado es indudable, que la cofradía ha perdido también, es decir, el recorrido procesional que nosotros disfrutábamos saliendo del Carmen con esa Alameda, como tú bien dices, ese mar, la plaza de Mina, la plaza San Francisco, cuando íbamos por la plaza del Ayuntamiento, esa bajada de San Agustín, esa visita a las hermandades de San Francisco, de San Agustín, todas esas cosas evidentemente las hemos perdido. Pero lo que no tenía cabida, y nosotros no lo entendíamos así, y hemos tenido el apoyo férreo en ese sentido del Padre Alfonso, es que uno tiene que salir de su casa. Hubiese sido a lo mejor muy fácil o muy cómodo haber decidido estar aquí y luego llevarnos a nuestros titulares en Cuaresma de una forma probablemente muy acompañada, porque el tiempo da, y luego a la vuelta, como le pasaba a la Hermandad de las Aguas, en la soledad más absoluta, y haber ido a una iglesia para hacer la sede procesional más cómoda, más corta. Nosotros, la Junta de Gobierno no lo ha entendido así, el Padre Alfonso no lo ha entendido así, y si esta es nuestra casa, desde aquí tenemos que seguir y aquí tenemos que llegar. Tendremos más tiempo para seguir hablando con José Luis y... espérate, que se me ha ido el nombre. Sí, estás pensando. Que me he equivocado, Juanjo, con tu pega y corta. Espérate, que lo que tendremos más tiempo, iba a decir. Sí, así, exacto. Tendremos más tiempo para seguir hablando con Ignacio Ortiz Acero de su hermandad, de la Hermandad de la Borriquita, pero hay otra de las noticias que traemos en esta semana es la exposición que en Cajasol ofrece pues unas piezas maravillosas de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y de la Virgen de la Soledad con motivo del 250 aniversario de la llegada del Cristo de la Veracruz al seno de la Hermandad. Vamos a dar una vuelta cortita porque es pequeñita la exposición y nos va a acompañar Alberto Palazón, que es uno de los comisarios de esta querida hermandad del Lunes Santo. Disfruten con ella. Pues efectivamente, José Manuel, nos encontramos ahora mismo en los salones expositivos de la Fundación Cajasol, cita en la calle San Antonio, en la ciudad de Cádiz, en donde hemos tenido la oportunidad, o nos ha presentado la oportunidad de la Fundación, de hacer una exposición conmemorativa por el 250 aniversario de la hechura y puesta al culto del Santísimo Cristo de la Veracruz. Bueno, como hemos dicho antes, encontramos la Fundación Cajasol y aquí tenemos nuestra carta de presentación, que es la cruz antigua en la que procesionaba el Señor de la Veracruz, con un vinilo que lo que refleja es la silueta del Señor con la presentación del título de la prisión, Christus Vincit, Christus vence la cruz. Pues tras hacer la presentación en el hall de entrada de la Fundación, ya entramos directamente al lugar expositivo en sí mismo. Para ello tenemos una carta de presentación que es el cuadro conmemorativo del 250 aniversario y que nuestro hermano José María García Gallardo, con bastantes maestría, supo reflejar aquel momento histórico de la bendición del Señor de la Veracruz. Ahí vemos una recreación histórica, que es la bendición del propio Cristo, en nuestra capilla, con personajes de la época, vestidos de época, y en donde también se pueden reflejar pequeños detalles, como la capa pluvial, en donde se refleja Santiago montado a caballo, que es justamente la imagen que se encuentra en el ático del Cristo. ¿Por qué ese detalle? Hace mención realmente a la figura de Juan Gómez de Figueroa, gran valedor de la hermandad en el siglo XVIII, fue quien realmente hizo la donación del Cristo a nuestra hermandad. Ahora nos pueden seguir. Justamente aquí a nuestra derecha hemos querido recrear, o traer, más bien dicho, la capilla de la cofradía aquí a los salones de la Fundación. Para ello hemos hecho un efecto visual de un vinilo en un efecto bidimensional con los 6 lampareros que custodian al Santísimo Cristo durante los 365 días del año. El hecho de bajar estos santos o ángeles lampareros y traerlos a la Fundación no es más que el anhelo de la hermandad de verlos de cerca y realmente disfrutar
y ver de la valía artística del cual lo componen. Además de tener dentro del mismo discurso de la exposición, de pertenecer a aquella escuela genovesa de tan prestigio signo que dio a la ciudad y a la cual también pertenece la escuela y hechura del Cristo del Santísimo Cristo de la Veracruz. Más adelante podemos contemplar el crucificado antiguo de la hermandad, el cual se le dio culto durante muchísimos años y pertenece a aquellos Cristos denominados de papelón o crucificados indianos. La particularidad de este Cristo realmente es que es el material por el que está hecho y por quienes están hechos. Son Cristos también denominados de novohispanos, hechos de pasta de yuca y papel, e incluso algunos de ellos, no este en concreto, porque ya tras la restauración de Ars Nova, bajo la dirección de Fabián, pues se pudo descubrir que no pertenecía a aquellos que tenían contenidos de códices inca, sino simplemente pues, se encuentra de materiales de aquellos de pasta de yuca y pasta de papel. Característica también la gran dimensión que tiene y bueno, el dato histórico y curioso es que es un Cristo que fue retirado en 1773 tras la venida del Señor de Italia, pero realmente sus hermanos y devotos no lo llegaron a encajar bien y tuvo que volver de nuevo a su ubicación original en la capilla, como veremos más adelante. Seguidamente, hemos tenido a bien recrear pues, todo aquel ajuar que durante lo largo de los años y los siglos sus hermanos y devotos han querido colmar en forma de posesiones y amor, pues todo aquel ajuar que perteneció al Señor de la Veracruz. Destacar dentro de esta vitrina son las potencias de plata del siglo XIX, plateadas, así como su INRI, y otras más, de otras atribuciones de plata, como pueden ser las potencias también en plata sobre ley, y las cantoneras de Manuel de los Ríos, bajo el diseño de José Miguel Sánchez Peña. Y por fin, esta vitrina lo que nos refleja realmente es el ajuar de gala, o el ajuar que hoy en día el Santísimo Cristo de la Veracruz pues tiene en su poder y el que manifiesta cada lunes santo, las tardes del lunes santo, noche del lunes santo, en su procesión a la estación de penitencia de la Santísima Iglesia Catedral. Destacar las potencias, son potencias en material noble, en oro, con pedrería verde y brillantes, en donde se refleja el lema de JHC, Jesús, Hombre Salvador. Así como las cantoneras también en plata, todo y sobre doradas, todo ello realizado en los talleres de Ramos Espinosa, con gran maestría, así como el INRI de plata, restaurado y adaptado, pero que ya está fuera de la órbita artística del taller, sino se encuentra de una pieza del siglo XIX. Aquí tenemos a nuestra izquierda, podéis observar el tríptico o el conjunto escultórico que custodió o amparó al Santísimo Cristo de la Veracruz en su antiguo paso procesional. Estos son frutos del taller de gaditano Miguel Lainez Capote. Fueron las piezas que sustituyeron a aquellos disturbios que tan desagradables sucedieron en el convento de San Francisco en 1931 y que fueron pastos de la llama, y este escultor gaditano pues fue el encargado de realizar, de llevar a cabo el encargo que sus hermanos por aquel entonces decidieron hacer en sustitución de aquellas piezas, tanto del San Juan como de María Santísima y María Magdalena, también de escuela italiana, y que predecedieron en aquellos sucesos que anteriormente citamos en septiembre de 1931. Esas piezas las podemos contemplar en esta fotografía histórica realizada en el taller fotográfico de Raimundo, otro taller fotográfico de bastante solera y bastante maestría, y en donde podemos observar ese misterio que padeció y conjuntaban también con el Señor de la Veracruz. Sobre ese canasto dorado, en el cual una de las piezas hemos querido traerla a nuestra exposición, y lo que fue el preámbulo de lo que años no más tarde realizaría el taller de Seco Velasco
y que daría pie a ese estilo de pecho de paloma tan característico de la ciudad y que se reflejaría, como he dicho antes, en el respiradero y canastillas del palio de Nuestra Señora de la Soledad. Y finalmente, basándonos en este recorrido del patrimonio histórico y artístico del Santísimo Cristo, vemos su actual paso procesional. Es una obra de Antonio Martín, con ebanistería de Bailac y dorado de Pérez Calvo, así como una imaginería menor de Manolo Carmona. Como curiosidad, este paso es coetáneo a la realización del que es considerado como el último gran retablo de la cristiandad, que es el retablo de la Virgen de Rocío. Todos los artistas que participaron en la realización del paso del Santísimo Cristo también participaron en la realización del retablo de la Virgen de Rocío, y además fue coetáneo, o sea, compartieron taller y lugar, y es algo curioso que la hermandad mantiene contacto en cariño. Finalmente, aquí encontramos un boceto a mano, a lápiz, del propio Antonio Martín, y es el primer esbozo que hizo el artista sobre el paso que finalmente hemos contemplado anteriormente. Y terminamos la exposición con un pequeño rincón en donde hemos querido hacer un pequeño homenaje a la escuela genovesa en Cádiz, y así, de ese modo, también hacer una pequeña reivindicación. La escuela genovesa en Cádiz está considerada como una de las grandes escuelas del siglo XVIII en España, pero no está considerada como la escuela gaditana. Igual que existe la escuela de Sevilla, igual que existe la escuela escultórica de Granada, también aquí podemos querer hacer ese pequeño homenaje dentro del círculo donde pertenece la imaginería y la órbita donde se realizó el Santísimo Cristo, por hacer ese pequeño homenaje y reivindicación como la escuela de Cádiz, con influencias claramente genovesas. Pues bien, como decíamos antes, es una escuela muy característica en la ciudad, y la que ofrece una reivindicación sobre la escuela de Cádiz, la escuela gaditana en este siglo, y esta pequeña muestra que hemos hecho aquí realmente lo que da a entender al espectador, porque nuestra intención es que le sirva de comparativa a los rasgos anatómicos, volumétricos y estéticos del Cristo de la Veracruz respecto a estas obras que pasan quizás desapercibidas, pero que están al culto durante los 365 días del año. Resaltar la imagen de San Francisco de Asís, que es de la Chicofreda del Pilar, que muy gentilmente nos ha cedido, así como el crucificado que porta en sus manos, en donde se puede observar ese escorzo o esa línea o esa praxisteriana tan clásica que la escuela genovesa mantenía, y que también en nuestro crucificado pues se observa de manera tan fehaciente. Y bueno, esto es la pequeña muestra que hemos querido realizar aquí gracias a la gentileza de la Fundación Cajasol, en conmemoración del 250 aniversario del Santísimo Cristo de la Veracruz, y para nosotros sería un placer que todos los frades o amantes del arte y gaditanos en general viniesen a verla, así como que se aprovechasen también de las visitas guiadas que la Hermandad de la Veracruz, a través de su página web y redes sociales, está poniendo en marcha. Muchas gracias y pasen una buena noche. Dejamos a Alberto Palazón en la plaza de San Antonio, donde pueden ustedes visitar esa exposición de la Hermandad de la Veracruz, 250 años de historia del crucificado. Continuamos aquí en la Casa de Hermandad de la Cofradía de la Borriquita, entrañablemente como se la conoce en Cádiz, con Ignacio Ortiz Acero, que decíamos al principio del programa, galardón Emilio Luis Bartús de 2023. Ignacio, la pandemia dejó mucho en el camino, por supuesto, y todavía hay alguna que otra ramificación. La hermandad renació, por supuesto, de sus cenizas, al igual que el resto de las hermandades gaditanas, volviendo a llevar a la cofradía a la catedral, en este caso desde la parroquia de San José, como hemos estado comentando. Han sido momentos difíciles, creo yo, por la lejanía de la parroquia con el centro de la ciudad, eso es indiscutible. En estos años hemos visto también movimientos de martillos, de cuadrillas, e incluso en el apartado musical ha habido más de un cambio también. ¿Se han calmado las aguas en todos esos apartados que tiene la hermandad? Bueno,
calmarse las aguas, evidentemente no sufrimos la marejada que hemos sufrido antaño. Lo hemos pasado mal porque la distancia es muy importante, son muchas horas, nuestros pasos son pasos, según los hombres de la carga, pesados y no son fáciles de llevar y traer. Tienen mucha madera, sobre todo el de... Bueno, yo te puedo decir que después de haber visto todos estos problemas, la hermandad evidentemente no se ha quedado quieta. La hermandad lo primero que hizo, una vez que vio que habíamos problemas, era traerse a uno de los tallistas que queremos que estar en el candelero de la Semana Santa andaluza, como es Verdugo, Francis Verdugo, que con su carpintero que por ejemplo, para hacer una referencia, hizo la mesa del paso de nuestro Padre Jesús del Amor despojo de sus vestiduras. Estuvieron aquí una mañana de sábado, bastante tiempo, debajo y dentro del paso, para ver qué se podía quitar de madera, ¿no? Cuando salieron los dos del paso dijeron que no se podía quitar ni una viruta, todo era necesario, todo era conveniente, no se podía reducir el peso de ninguna manera en lo que es el paso propiamente dicho. El paso nuestro, los respiraderos y las tallas, por supuesto en madera, pero lo que es la mesa del paso es aluminio, o sea que tiene un peso bastante liviano. Lo que sí es cierto que, insisto, un paso de Guzmán Bejarano de los años 60, pues eso es madera y muchas imágenes también. Las imágenes pesan, el Cristo montado sobre una burra pesa muchísimo, hace falta muchos hombres para subirlo y bajarlo del paso, es decir, que pesa, igual que le pasa al paso de Amparo, que también es un paso de aluminio, pero que tiene elementos de mucho peso. Hablaba yo del tema de las capatacías y tengo aquí anotado que entran ahora Antonio Gómez Lunar y Rafael Rodríguez Codeso en el palio del Amparo junto a Juan Manuel López Gallardo. No sé si va a ir la cosa. Sí, nosotros después de la experiencia del año pasado, que tuvimos la fortuna de que Kiko, ¿no? Nuestro Kiko Gallardo, estuviera al frente junto con Manolo, dos buenos hermanos de la Semana Santa. Ninguno son hermanos de la cofradía, lo serán porque el Cristo tira mucho, son palabras de ellos. De hecho, ya Kiko se ha manifestado su deseo de hacerse hermano. Ha sido muy problemático en el caso del Señor hacer la cuadrilla. En un principio íbamos por la idea que tenía la hermandad de hacer dos caminos, uno de ida y uno de vuelta, llevados por cuadrillas diferentes, con capataces distintos, con el objeto de que nos asemejáramos a una cofradía del centro, de 5 o 6 horas en la calle. El paso del Señor, por las razones que los cargadores entenderán, era muy difícil crear esa cuadrilla. Trabajaron nuestros capataces, consiguieron tener 3 cuadrillas, que es lo que ellos consideraban necesario. No hay que olvidarse aquí también de que hemos tenido el apoyo de una cuadrilla de hombres de Conil que han venido y que la han disfrutado, he dicho por ellos mismos, y que incluso ya ellos venían, algunos de ellos se han hecho hermanos, pero ha sido muy difícil porque además ha sido muy problemático. Y en el caso del paso de palio, efectivamente, el año pasado sí encontramos 2 cuadrillas. El caso de Juan Manuel lo hizo magníficamente bien, estamos muy contentos, su estilo y demás. Hubo problemas con la cuadrilla de Velasco, que él personalmente dice aquí un saludo porque es un caballero, pero bueno, el devenir de la hermandad bajo sus órdenes fueron las que la hermandad quería. Y este año pues hay una serie de hermanos que se han presentado. Ha sido muy difícil para la Junta de Gobierno tomar una decisión, porque elegir entre amigos es muy difícil, porque teníamos personas, todos hermanos de la cofradía, y al final se ha optado por esta opción de Antonio Gómez Lunar y de Rafael Codeso, porque bueno, se han visto los elementos necesarios, pero ha sido muy, muy difícil. Y eso incluso con algunas personas que no le daban más de 2 años a la cofradía viniendo desde San José o con otro estilo de carga. Sin embargo, se ha demostrado que sí. Es decir, yo soy gaditano y me gusta el estilo de carga gaditana. Dentro del estilo de carga gaditana hay varias, ramas, ¿no? Hay gente que le gusta de una manera, otro de otro, pero en Cádiz se carga al hombro y con horquilla, y esa es la forma que a mí me gusta que cargue en nuestros pasos. Pero también te digo, sin lugar a dudas, lo he manifestado por diestro y siniestro, allá donde estaba antes, cuando era mayor, lo estoy diciendo ahora, que los titulares de la hermandad no se van a quedar en casa. Y yo siempre, aquí tuve la fortuna de sentarme con Gerardo Navarro, otro caballero de la Semana Santa Gaditana, y con sus hombres, y uno de sus hombres nos decía, cuando ellos dejaron el martillo porque no tenían la capacidad, dicho por ellos mismos,
para hacer el recorrido completo y la cuadrilla no quiso hacer medio recorrido, uno de ellos decía, yo entiendo que la carga, el estilo de carga gaditana se defiende en el hombro, no en el Facebook, que es lo que vemos. Muchos ataques a la hermandad en redes sociales, pero no vemos, yo esperaba, y perdóname el símil, la cola del cuponazo cuando se rumoreó el tema del costal, que evidentemente se puso en la mesa, pero no se ha intentado porque gracias a Dios y gracias a eso hubo una feliz solución, pero yo esperaba ahí en la puerta de esta casa hermandad un elenco de cargadores diciendo aquí estamos a defender el estilo de la carga gaditana, y eso no se ha dado. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando para conseguir que los pasos vayan y vengan, ya no con la dignidad, sino como debe llegar un paso en Semana Santa, siempre duro, porque ¿A qué hora entrarán ustedes este año? Este año entramos, el paso de Cristo entraría sobre la 1 menos algo, 1 menos 20, 1 menos cuarto, y el palio casi 3/4 horas después del tiempo que teníamos. Y todavía no había llegado el misterio del despojado a la avenida María Auxiliadora. El misterio nosotros, yo vi en la cruz de guía, mientras ya cuando nuestro paso de palio y la banda de música estaba metida en Avenida Portugal, empezaban a pasar la cruz de guía del despojado. Yo me imagino que cuando nuestro palio se estaba recogiendo, ellos sí estarían ya por la Avenida María Auxiliadora. La carrera oficial, Ignacio, hay quien dice cortarla, hay quien dice terminar en la catedral, hay quien no piensa, digamos, en el sufrimiento de las hermandades que vienen de los extramuros, hay hermandades de extramuros que no piensan a lo mejor en las que están en el casco antiguo. Yo digo que Cádiz es muy difícil. Yo le decía el otro día al presidente del Consejo, mi buen amigo Juan Carlos, que me acompañó en la entrega del galardón, y le decía que la catedral está donde está, no podemos moverla, efectivamente, ¿no? Pero que si nosotros hacemos y obligamos a una hermandad a hacer un recorrido muy largo en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que las calles de Cádiz, por su estrechez, los pasos tienen que pasar forzosamente, convertimos muchos días de nuestra Semana Santa en una verdadera gincana, en un circuito, ¿no? Donde todas las cofradías van una tras de otra. Yo estoy convencido que la carrera oficial de Cádiz debe empezar en la Plaza Nueva, porque la calle Nueva ha sido un éxito, aunque yo empezaría en San Juan de Dios porque recortaría los tiempos de las hermandades, pero entendería que la calle Nueva se quedase como carrera oficial, pero que para mí tendría que acabar inexorablemente en la catedral. Claro, lo que ocurre en la catedral es que una vez que llega la cofradía, por ejemplo, ustedes, vamos a imaginar un hipotético Domingo de Ramos, llegan ustedes a la catedral, cogen ustedes un poquito del Campo del Sur, por ejemplo, y para no seguir todo el camino por el Campo del Sur, habría que bajar. Tenemos dos opciones, o seguir por el Campo del Sur hasta la rotonda de la Cárcel Real, ¿no? Y de la Policía Nacional, ¿no? O bien bajar por la calle San Juan de Dios y subir por Soprano, y una vez que llegues a la Sala Cena. Eso es lo que les debería de ocurrir a los que son del casco antiguo, claro. Pero podría a lo mejor morderse como la pescadilla a la cola, ¿no? Desde luego, yo creo que no, porque ten en cuenta de que nosotros vamos, en este año, por ejemplo, la hermandad de la Sagrada Cena ha sido tercera, con lo cual ellos bajan por su prani, pero cuando nosotros llegásemos allí, después de la catedral, ellos ya están metidos en carrera oficial obligatoriamente. Es decir, cuando nosotros salimos de catedral, la Sagrada Cena ya está en San Juan de Dios. Por lo tanto, tenéis ya expedito el tiempo para el camino. Y bueno, se podría coger por ahí y por otro lado. Pero yo creo que eso haría, creo que cada hermandad, es decir, la gente siempre dice por el camino más corto, yo eso no lo he visto escrito en un reglamento de ninguna hermandad, la mía no lo tiene, por el camino que se considera oportuno. Claro. Nosotros sí queremos coger por el camino más corto. ¿Y por qué van las cofradías y los pasos tan lentos en su caminar? Yo creo que eso lleváis un ritmo adecuado por la distancia, pero en Cádiz es que... Yo creo que en Cádiz se abusa de los tiempos de paso, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, que una hermandad en Cádiz que tenga 300 nazarenos, 2 pasos y las 2 bandas, que tenga 50, 40, 60 minutos de paso, a mí me parece excesivo, ¿no? Además, esos pasos no lo tienen hermandades con 3.000 nazarenos. Por supuesto, hay una posible solución también, es ir más rápido y ampliar a lo mejor un poco el itinerario. Pero hay hay hermandades que en la calle Nueva tardan hora y pico en pasar. Yo creo que eso es responsabilidad de todas las cofradías y por supuesto del Consejo, de la permanente, el que si tú en la carrera oficial mantienes un ritmo vivo, luego ese ritmo vivo te lo mantiene. Es decir, nosotros la carrera oficial ahora mismo nos enlentece. ¿Por qué? Porque nosotros venimos efectivamente a un ritmo bastante positivo. Los hermanos este año
han terminado la estación de penitencia y han agradecido el ritmo que hemos llevado, tanto a la ida como a la vuelta de lo que es el casco histórico, pero una vez que llegamos y entramos en carrera oficial para cumplir esos horarios que nos dan, nos tenemos que incluso frenarnos un poco, ¿no? Yo creo que es un error. Ahora mismo resulta, y lo digo ya cuando yo estoy viendo las hermandades, tedioso ver algunas hermandades donde el tiempo de paso, el espacio y la distancia entre los hermanos que acompañan a sus titulares, uno no se explica mucho cómo puede tardar una hermandad de una esquina a otra, tardar una hora en llegar un paso de un sitio a otro. Es decir, yo creo que hay que hacer una revisión profunda de lo que es nuestra Semana Santa, de lo que es nuestro tiempo, nuestra situación en la calle, para mejorarla, porque al fin y al cabo, al final, ¿qué sucede? Que tú vas a ver el paso y el resto del cortejo no lo ve por aburrimiento. Bueno, pues pasamos, digamos, de la carrera oficial y vamos a entrar en el 75 aniversario de la llegada de la Virgen del Amparo al seno de la hermandad. Una Virgen muy querida en Cádiz, que incluso sus hermanos, ¿no? Tienen la ilusión tremenda de que se corone, una imagen que se le ha regalado hace muy poquito, que ya lo ha disfrutado en la calle, de esa corona nueva tan hermosa que le han ofrecido sus hermanos. Va a haber más estrenos de cara a la Semana Santa. ¿Y cómo va el tema de la corona? Vamos a decir, estrenos ahora mismo no sabría decirte, porque entre otras cosas la corona que se le ha regalado a la Virgen del Amparo tenía sentido porque los hermanos que conformamos ese grupo de hermanos y de devotos, porque hay personas que no son hermanos que también han colaborado por su devoción a la Santísima Virgen. Nosotros teníamos muy claro, esta es una corona que se diseña hace muchos años, más de 10 años. Las razones económicas, como siempre en nuestras hermandades, la hicieron imposible, pero las circunstancias que vivimos en estos últimos 2 años anteriores al estreno de esta corona hicieron que se alinearan los astros, como se suele decir, para poder regalársela a la Virgen, ¿no? Es una corona nacida con mucho cariño hacia la Virgen, una corona, yo creo que de una gran categoría profesional por parte de... Es la segunda corona que tiene la Virgen, ¿no? Después de la que tuvo... Bueno, ¿hay una en plata o en...? No, hay una regalo de una familia de la cofradía, que es la que utiliza muchas veces para su culto diario. Luego tiene la corona, que es la única corona con la que procesionaba, con la que hacía todo la que el culto tenemos en mente y vemos la corona jerezana, la corona jerezana hecha en Jerez, que tiene el mismo tiempo que la Virgen, 75 años, ha cumplido la corona también, puesto que la estrenó en su bendición, y ahora tiene esta corona que, insisto, que es una corona de una gran valía artística y de una gran valía también, plata, con piedras preciosas, y que es una corona que ha nacido independientemente de lo otro que tú has comentado, que la coronación no tenían nada que ver. Evidentemente, yo ahora mismo, si tuviéramos la fortuna de algún día coronar a la Virgen, yo ahora mismo no le haría a la Virgen otra corona, te lo digo como pienso, porque tiene una de gran valía. Pero que es un hecho para decir, la coronación de la Santísima Virgen no depende de la hermandad. Ni ha sido nunca uno de los objetivos que ninguna de las juntas de gobierno en la que yo he estado, y llevo muchos años en junta de gobierno, tengo 60, casi desde los 18, 19 años en la junta de gobierno, nunca se había planteado de una forma seria, la ilusión la tenemos todos los cofrades siempre, pero nunca se había planteado este tema. Ese año, en ese momento, cuando se pidió se habló en esos cultos de la Virgen, se dieron una serie de circunstancias y de hechos que no puedo ni debo explicar por la confidencialidad de los mismos, y que hicieron factible esa ilusión. Y antes de incluso llevarlo al Cabildo de Hermanos, pues se dieron pasos para ver las posibilidades reales de hacer esto. Se dieron las funciones de solicitarlo y ahí está, los tiempos de la Iglesia y los tiempos del Señor no son los tiempos nuestros y no tenemos prisa. 20 años se llevó la Santísima Virgen del Carmen, 12 años se llevó la Santísima Virgen de las Penas, por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Hablábamos de la efeméride, 75 aniversario. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué queda por hacer a grosso modo? Bueno, se ha hecho, empezó el 14 de marzo, en plena Cuaresma, que se hizo una misa especial conmemorativa de los 75 años de la Virgen. La Cuaresma y el Corpus después no nos ha permitido hacer mucho más actos. Pero hay actos, de hecho algunos han hecho, como es parte de las conferencias de Corpus que se han dedicado a la Virgen Consagrario. Tenemos previsto un ciclo de conferencias sobre diferentes aspectos de la Virgen, como
me congratula mucho para los obispos del sur hayan sacado una carta pastoral, ¿no?, de María centro de la evangelización, porque ese es también los motivos de ese nuestro ciclo de conferencias, ¿no? Hacer a María el centro de la nueva evangelización de nuestra ciudad. Y hay una conferencia, por ejemplo, del padre Pedro Molina, otra conferencia de los propios restauradores sobre la restauración de la Virgen. También va a haber una charla expositiva de cómo se hace y cómo se termina de realizar la corona. Luego otra sobre el documento que sacó la Santa Sede sobre la Virgen como centro espiritual. Es decir, tenemos un ciclo de conferencias que van a ser realizadas entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Luego tenemos el mes de septiembre-octubre, que lo estamos cerrando, algo parecido a lo que ya hicimos en su momento, que iba a ser en mayo, pero ¿te refieres a la visita a los colegios de la feligresía, a los 3 colegios que estamos más cerca, Esclavas, Salesiana y San Felipe Neri, pero justo cuando estábamos trabajando sobre este tema fue la desgracia de la caída de la capilla del Colegio de las Esclavas y se truncó esa posibilidad en ese momento. Pero lo hemos retomado porque tenemos una muy buena, magnífica disposición con los 3 colegios y solamente falta, según las labores escolares, fijar fechas, pero la Virgen va a visitar, si Dios quiere, estos 3 colegios, y luego también vamos a tener unos cultos de la Virgen un poco más especiales llegando ya en el mes de noviembre y el mes de diciembre, que este año volveremos a repetir sobre esa mano. En el mes de diciembre, la idea de la hermandad, estamos cerrando fechas y tiempo, es hacer un concierto eucarístico y una especie, algo que ya hizo la hermandad en su día, que tú recordarás, que es el Ave María Pregonero. Y queremos hacer, fue en Diputación. En Diputación Provincial, en el 50 aniversario de la bendición de la Virgen. No había sido yo todavía pregonero. Tú no habías sido tu pregonero, efectivamente. Yo era secretario de la hermandad, lo recuerdo porque tuve que ir presentando a los diferentes pregoneros, lo recuerdo con mucho cariño, y sin llegar a la magnitud, porque allí se hicieron muchos pregoneros y fueron flashes de cada uno, ¿no? Una cosa un poquito más amplia, vamos a escoger algunos pregoneros para probablemente hermanos de la cofradía, todavía eso no está decidido, está la comisión trabajando, pero eso va a ser probablemente en el día de la Inmaculada. Me preguntan algunos cofrades, que claro que me dicen, pregúntale a Ignacio si la Virgen va a salir o hay posibilidad de una salida extraordinaria. Eso es imposible con el reglamento, con la normativa diocesana, es decir, no podemos bajo ningún concepto porque no es un aniversario. Son los aniversarios de fundación o de coronación. Este año no cumple ninguno de esos 2 normas que exige. Lo que vamos a rezar al Señor para que veamos algunas de esas efemérides cuando lleguen, que todavía les queda, porque para el centenario... Al centenario dicen, nos quedan 21 años, nos quedan para el centenario. Son muchos años. Son muchos años para nosotros, vamos a ver. Y bueno, a lo mejor no vivimos una efeméride de la coronación, pero bueno, la podemos ver por televisión si tenemos algún malestar o algo. Lo importante es verlo. De momento verlo y disfrutarlo. Efectivamente. Decías tú que con 18 años te incrustas, por decirlo de alguna manera, en la Junta de Gobierno y hasta la actualidad. ¿Qué te queda por hacer en la Hermandad de la Paz? Bueno, es que siempre he pensado que los cargos son importantes, pero que más importante es el trabajo que uno puede ofrecerle a la hermandad. Yo me preguntaba también el otro día, otro compañero tuyo, de si pensaba después de este galardón y cuando acabara este mandato, que nos quedan 2 años, retirarme, ¿no? Yo le decía que ahora mismo... retirarme como los toreros, ¿no? Yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Es decir, para mí no tendría sentido haberme llevado desde el año 75 trabajando por la hermandad en cada época de mi vida, dando lo que podía en ese momento, en los últimos años entregado al 200% y ahora de pronto irme a mi casa a no hacer nada, ¿no? Yo estaré a disposición de lo que mis hermanos me pidan. Mi hermano mayor, cuando él dio el paso al frente de sustituirme en el cargo, porque había agotado mi mandato, él me pidió que lo acompañase y que lo acompañase en el cargo que estoy ahora mismo. Vuelves a adelantarte a la pregunta, nos hemos pasado de tiempo, pero vamos a aguantar al menos 5 o 10 minutos más.
Háblanos del equipo humano actual que comanda José Luis Fernández Bernier. Bueno, la verdad es que nosotros, nosotros tenemos un grupo humano que viene trabajando juntos hace mucho tiempo, que hemos rotado cargos, gente joven que se nos ha ido incluyendo, y es el mismo grupo humano en diferentes cargos. Nosotros hemos dado ahora protagonismo a la gente joven, la secretaría de las personas jóvenes, la tesorería también, la mayordomía ya hay gente que se está formando para sustituir. Seguimos los veteranos, con Pepe Cía, Juan Pérez, con Juan Prado, seguimos los veteranos los también. Claro, y luego lo que llamaba a mi querido amigo José Ángel Abugo, que fue mi vicehermano mayor, la pretoriana, ¿no? Pero ahora mismo tenemos gente muy capaz, como José Antonio Plazuelo, como, insisto, María Ortiz, mi propio hijo que también está en un la familia, los amigos y los que se han hecho amigos a través de nosotros, las vicisitudes y el comisariado, esa época de tanto dolor para la hermandad, unió mucho a un grupo de 20 personas, 20 y tantas, nosotros, nuestras mujeres, que siguen trabajando incansablemente por la hermandad, ¿no? El tiempo, como decíamos, casi que se nos termina, pero vamos a pasar a ver un breve reportaje de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús que la pasada semana recorría las calles del centro de nuestra ciudad.
dejamos al Sagrado Corazón de Jesús y no podíamos dejar tampoco de comentar la actualidad cofrade, que durante esta semana y la que viene pues se va a centrar ya encaminándose a la festividad, a la novena primeramente y posteriormente a la festividad de la Santísima Virgen del Carmen Coronada. La festividad del Corpus Christi tenía en Cádiz su final con la celebración de la octava en la catedral, que estuvo presidida por el deán de la SEO gaditana, padre Ricardo Jiménez Merlo. A la finalización de la Eucaristía se exponía el Santísimo Sacramento en el altar mayor de la catedral para su adoración. Pocos fieles se daban cita en el primer templo diocesano para escuchar la palabra de Dios y acompañar a la hostia santa en su recorrido por las naves de la catedral, mientras sonaba el órgano y se escuchaban los primeros cánticos eucarísticos, una misa y procesión que pasa totalmente desapercibida en el calendario festivo de la ciudad. Su Divina Majestad fue portado bajo palio por el deán hasta situarse en la hermosa custodia que regalara en su día la gran benefactora de Cádiz como fue Ana de Villa. Con la citada procesión, a la que asistían representaciones de la esclavitud del Santísimo, la esclavitud de la Merced y la Fraternidad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronadas, entre otras, recorrió las naves del primer templo hasta volver nuevamente al altar mayor, dándose por terminada la octava de Corpus. Una vez finalizada, solo nos queda esperar unos días para el inicio de la novena en honor y gloria de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Se nos marcha de la Sacramental de la Cena su hermano mayor, Manuel Márquez, quien ha presentado un escrito al obispado para solicitar el cese por parte de la autoridad diocesana, que no su dimisión, para hacer cumplir con la norma diocesana en la que se impide que un hermano mayor ocupe un cargo público o cargo de gestión en un partido. Márquez pasa a ocupar un puesto en la corporación municipal en la bancada socialista. Pierde mucho la Santa Cena con la marcha de Manuel Márquez, que ha llevado en estos 2 últimos años la vara dorada de tan querida corporación penitencial del Domingo de Ramos. En breves fechas se conocerá y se dará a entender quién ocupará el cargo de hermano mayor y el día de la toma de posesión. A pesar de haber entrado el verano, las hermandades y cofradías siguen trabajando en el seno de sus casas de hermandad, preparando cabildos de elecciones. Es el caso de la Sacramental de Medinaceli, que ha presentado después de un periodo turbulento 2 candidaturas, la primera de ellas encabezada por el actual hermano mayor Benito Fernández y la otra por Manuel Doeste, cuya aprobación dependerá ahora del informe final del diocesano, que había echado para atrás la candidatura de Doeste por faltar documentación, quedando a la espera de la presentación de la candidatura, como al parecer así ha ocurrido. El cabildo de elecciones, salvo imperativos de última hora, será el 7 de julio. Otra de las hermandades que está en proceso de preparación de Cabildo General de Elecciones es la del Rocío, con una lista encabezada por el hermano Jesús Montaño, gran conocedor de la romería y enamorado de la Virgen, al igual que su padre Manuel Montaño, que hace unas décadas fue hermano mayor de tan querida corporación letífica. La fecha de celebración de Cabildo de Elecciones será este 1 de julio. El Consejo ha propuesto para sancionar a 4 hermandades por incumplimiento de las normas relacionadas con la Semana Santa, mayoritariamente por el tema de los retrasos de horarios durante la estación penitencial. De las 4 sancionadas, 2 han mostrado su desacuerdo ante la permanente del Consejo, presentando recursos que están ahora en estudio. Las otras 2 han aceptado el expediente abierto.
Las 4 tendrán que hacerse cargo de pequeñas sanciones económicas, según el organismo cofrade, que ha manifestado que estará más pendiente a partir de ahora. La Archicofradía de Jesús del Exeomo y María Santísima de las Angustias traslada mañana sus imágenes titulares desde su sede canónica de la Iglesia de la Conversión de San Pablo hasta la Iglesia de San Juan de Dios, al tener que acometer en breves fechas obras de repellado y pintado del templo en toda su integridad. Las obras tendrán una duración de 2 meses aproximadamente y se complementarán con la limpieza de retablos y la capilla del sagrario. La salida de la comitiva religiosa está prevista para las 8 de la tarde. El Señor irá sobre la parihuela de la Fraternidad Servita, mientras que la Virgen, acompañada de San Juan, lo hará en la parihuela de la gremial Hermandad de las Aguas. El coste de los trabajos los va a acometer la Asociación Católica de Propagandistas. Por otra parte, la Archicofradía convocó días pasados a sus hermanos a cabildo informativo para hacerles partícipes de los trabajos a llevar a cabo, así como del traslado de las imágenes y las tareas que se vienen llevando a cabo en cuanto a la continuidad del dorado del paso de misterio y la restauración del manto del Señor. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, con sede canónica en la Iglesia de Santiago, ha designado a Joaquín Cortés Molina como capataz del paso de palio de María Santísima de las Lágrimas para la Semana Santa de 2024. Felicitaciones. Por otra parte, la Cofradía de las Cigarreras ha designado nuevos capataces para los pasos de la Virgen de la Esperanza y de Nuestra Señora del Amor Hermoso. Así serán los hermanos Martín quienes vuelvan a comandar el paso de palio de María Santísima de la Esperanza, mientras que Diego Repiso Bustillo acogerá el martillo en el paso de la Virgen del Amor Hermoso. Felicitaciones también. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Salud, Sanidad, nos informa de la aprobación en Junta de Gobierno de la designación del orador del Stabat Mater de este año a la titular dolorosa de la citada Hermandad del Martes Santo. Será Félix Parodi Martín, fiscal de la Cofradía de Sanidad, y quien tendrá a su cargo este tradicional acto que se celebrará el próximo 28 de octubre. La esclavitud de Nuestra Señora de la Merced, copatrona de Cádiz, traslada el próximo 1 de julio a su imagen titular hasta la parroquia de Santa Cruz, tras la misa de 7 de la tarde, con motivo de cumplirse el 75 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen a su parroquia tras su paso por Santa Cruz, donde fue recibida y bendecida, ocupando desde entonces el altar mayor del templo mercedario, y después de perderse en los disturbios de 1931 la imagen anterior. La Señora de la Merced irá en una parihuela cedida por la Archicofradía del Pilar. La imagen fue realizada por Miguel Laínez y restaurada posteriormente por el imaginero Luis González Rey. El domingo 2 de julio se celebrará Santa Misa en Santa Cruz a las 11 de la mañana. Ese día permanecerá abierta la Catedral Vieja de 6 a 8 de la tarde y un día después volverá la Virgen de la Merced a las 7 de la tarde a su templo. La Inmemorial Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores nos informa de la ratificación como capataz de la cofradía de Antonio Ramírez Durán, así como de Rafael Domínguez Ruiz como capataz del Paso del Señor. En otro orden de cosas, la Hermandad ya prepara el Festival Solidario Carnaval en Verano 2023, que se llevará a cabo el próximo 14 de julio en el Baluarte de la Candelaria. El evento contará
con la comparsa Los Esclavos, la chirigota Tó me pasa a mí y el cuarteto Escuela Taller de Gladiadores del Pópulo. Las entradas conllevan un donativo de 20 euros en la tienda de recuerdos de Santa Marías y en tiquentradas.com. Finalmente, la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada prepara ya los cultos en honor a la Reina y Hermosura del Carmelo, en su sede canónica de la iglesia de su nombre, y los iniciará el próximo 1 de julio con la presentación del cartel Cádiz del Carmen, tras la sabatina de las 8 de la tarde. El vocero es una pintura del artista Arturo Pazos, natural de Sanlúcar de Barrameda y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. La novena dará comienzo el 7 de julio, predicando el carmelita Fray David María Alarcón Losa, de la comunidad de San Fernando. El 15 de julio será la función presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Zornoza Boy. La felicitación a la Virgen al inicio del día de su santo estará a cargo del cofrade Manuel Alejandro Amador Moya, licenciado en Teología. El 9 de julio se celebrará el tradicional Rosario de la Aurora con el Sin Pecado y el 16 será la procesión gloriosa de Nuestra Señora del Carmen Coronada por las calles de nuestra ciudad de Cádiz, comandando el paso Manuel Ruiz. La música será la de la banda de la Oliva de Salteras. Densa actualidad cofrade la que han podido comprobar. Llegamos al final, como decíamos, con Ignacio Ortiz Acero, por supuesto un galardón Emilio Luis Bartús Loreto del año 2023, y agradecerte, por supuesto, que hayas estado con nosotros, y a la vez también agradecer la apertura de puertas que habéis tenido para con nosotros, humildemente. Por cierto, creo que Monseñor Rafael Zornoza estuvo también en la entrega del galardón, cosa extraña porque no suele ir casi a nada. Sí, la verdad que fue una grata sorpresa que don Rafael, nuestro obispo, me llamase esa misma tarde diciéndome que quería estar, que tenía compromisos pastorales, puesto que tenía confirmaciones en Benalú, que además había estado en Benalú todo el día porque había tenido también reuniones allí de las ciperestes y demás. Lo estuvo comentando porque hubo una reunión con los medios de comunicación. Claro. Y me comentó de que que no podía acudir a la misa porque era su primera intención celebrar la Eucaristía, pero tenía esta obligación pastoral, lógicamente, que primaba sobre cualquier otro tipo de evento, pero que le gustaría acompañarnos en la cena. Bueno, por supuesto, le dijimos obviamente que sí. Y sorprendentemente llegó al principio, es decir, disfrutó de la cena completa, no de los postres como él me decía. Yo quiero darle públicamente las gracias porque, hombre, siempre es un motivo de agradecer que nuestro obispo se haya interesado por este premio, se haya interesado por mi persona, y desde aquí darle un fuerte abrazo a Juan Rafael. No puedo contar lo que hablé con el señor obispo en relación con esta querida hermandad, pero a lo mismo hay pronto alguna respuesta a yo le he pedido a don Rafael otra vez explícitamente que pensase, que lo meditase, y además después del documento, que ya él no lo comentó, que iba a salir el documento sobre esta carta pastoral de los obispos del sur, le dije pues que me estaba dando la razón. Es decir, María es el centro de la nueva evangelización. Tiene en mente, tan solo decir que tiene en mente a los Dolorosa, ahí lo vamos a dejar. Un final siempre que solemos hacer con el invitado son preguntas y respuestas muy breves según te vayan saliendo del corazón. Puede ser de tu hermandad o de otra, cualquiera, que no se va a enfadar ni la paz ni la que nombre. Una imagen de Cristo, Ignacio. Jesús de la Paz, sin ninguna duda. Una imagen de la Virgen. María Santísima del Amparo. Un paso de misterio, Ignacio. La entrada a Jerusalén. Como barre, Un paso de palio. El de la Santísima del Amparo, yo toda mi vida trabajando por ello. Un florista. Jesús Garrido. Un vestidor. 2, Miguel Jurado, que en paz descanse, y Jesús Miguel Garay. Un capataz. Pepe Carrera. Una cuadrilla de cargadores, Ignacio.
Pues mira, lo del cristalero, porque hizo tanto por esta hermandad que es difícil pasar páginas. El otro día encontré yo unas fotografías que aparezco con el cristalero en uno de los carteles que se hacían en el mentidero que iba rotándose las hermandades. Efectivamente. Una agrupación musical. Una agrupación musical, pues mira, te diría Los Purillas, pues se han llevado con nosotros muchos años. Pero hay que reconocer que el trabajo que hace lleva estos años haciendo con nosotros la salud, hay que agradecerlo y quiero honrarlos también. Una banda de música. Pues mira, la banda de música de Nuestra Señora del Carmen de Huelva, que también tiene una calidad excelente y una disposición con la hermandad del 100%. Una marcha. Pasan los compañeros. Creía que me iba a decir paz y amparo. Un día de la Semana Santa. Bueno, Domingo de Ramos. Un lugar donde poder ver a la cofradía de la Borriquita. En nuestro nuevo recorrido yo me quedo con el regreso por San Francisco y la llegada por Plocia a la Carrera Social. Un sueño dentro de tu hermandad. La coronación de la Virgen del Amparo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Ignacio, como tú sabes. Gracias a ti porque estás siempre a todo lo que la Semana Santa necesita, por poner a nuestra pasión, que es el mundo cofrade, en el candelero siempre, y nunca mejor dicho, con tu programa. ¿Sabes? Y sobre todo por haberme tenido en cuenta a la hora de hacer tu programa, por este premio que me ha entregado mi hermandad, que yo, más que el premio, lo que agradezco mucho es el cariño que he sentido de mis hermanos a la hora de hacerlo. Sabes que te tengo siempre en mi corazón. Es una amistad y un cariño mutuo. Vamos a terminar el programa con la imagen de la Virgen del Amparo. Hemos hablado del 250 aniversario de la Hermandad de la Veracruz, hemos hablado del Corazón de Jesús, el Corpus Chiquito, pero no podíamos terminar el programa de hoy con el paso de palio de la Virgen del Amparo, la Reina y Señora de Puerta Tierra, como siempre se le ha dicho, la madre que se le decía, sí, ¿verdad? Claro. Ha tenido siempre unos piropos especiales. La guapa, porque la guapa de Cádiz, en este barrio de San José todo se llamaba María Santísima del Amparo. Y es verdad. Pues con ella nos vamos a quedar, gracias nuevamente y como siempre os digo, nos vemos la próxima semana, sean muy felices, besos y abrazos, muy buenas tardes. Buenas noches. Vámonos, señores, que también se a Puerto Blanco. Vámonos. Un poquito más. ¡Vámonos! Vamos, señora, también. Avísame cuando esté, ¿eh? Cané, lo tienes centrado. Está aquí, muy guay. Cuando tú quieras, Cané. Lo tienes centrado ya, Cané. Vale. Por ti. Paralelo al templo. ¡Para atrás! No, para atrás no. Sí. ¡Vámonos! Sigue andando. ¡Sí, tío! ¡Atento! ¡Vámonos! Porque me dieron de las petinas y... Está, pero no me equivoco. Yo no me equivoco. Y está todo lo objetivo, está todo lo objetivo. Vale, sí, tío. Atento ahí. ¡Vámonos! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Vamos por igual a la vez!
Vamos a centrarlo ya en la avenida. Hasta que yo diga a la derecha. Seguimos a la derecha por igual. No lo metan en el boquete. No, pero este es